Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy y lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. ¡Uf! Otro día más. Me encanta porque ya ahora sí empezó el ruedo, ya no hay quien nos detenga. Y para esta semana creo que tenemos un gran especial porque este domingo fue el Día del Padre. Sí, así es. Y yo no sé si ahora todo el mundo que nos está escuchando, porque ahora en esta vida de podcasters, saben, pero Eduardo es mi papá. Y es mi hija. Y creo que definitivamente uno de los grandes motivadores de hacer este podcast es primero que yo admiro profundamente a mi papá y de hecho agradezco todos los días de tener un padre como el que tengo, porque gracias a él creo que mucho de lo que yo soy es gracias a ti. Y dentro de todo lo que siempre hemos hablado ya dentro de nuestra vida adulta es cómo definitivamente a veces uno es el reflejo de sus padres definitivamente en cómo se enfrenta la vida o qué herramientas también tiene, qué herramientas emocionales tiene para enfrentarse a las cosas y más allá como de hablar de la educación o de qué patrón seguiste a nivel de hogar, también es como cómo enfrentas tu vida, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con qué viste, ¿no? Qué viste en tu formación cuando creciste y también con qué cosas estuviste más cercanas. Y definitivamente yo creo que ambos, o yo agradezco también el entorno familiar que he tenido, en donde he tenido la libertad de aprender, la libertad de conocer, de preguntarme, de cuestionarme todo. Y creo que tú, de cierta forma, eres así, también como ser humano, como de no hay la verdad absoluta, ¿no? Así es. Entonces, como que dentro de eso de no hay la verdad absoluta, ambos estamos siempre con demasiadas hambres de, ok, ¿qué hay que aprender? Claro. ¿Qué hay? ¿Qué sabemos? Y cuando hablábamos como del por qué hacer este podcast, era como, tenemos dos grandes motivadores. El primero es compartir conocimiento, compartir nosotros y tener un espacio para nosotros y para hablar y para seguir haciendo el vínculo, generando ese vínculo en nosotros y también compartir con gente cosas o reflexiones que nos han venido a la cabeza en diferentes momentos en donde decimos, uy, qué loco que esto sea así y que nadie esté hablando de esto y deberíamos estar hablando de esto con alguien. Entonces el primer motivador fue, hablemos de esto con alguien. Y el segundo definitivamente es, sigamos aprendiendo, ¿no? Y sigamos como retándonos a que puede ser que haya algo mejor que no sabemos hacer. Vamos a ver, las verdades no son universales, no son de cada uno, son de todos. Y todos construimos esas verdades. Wow, sí. Entonces yo creo que es importante que podamos tener la fórmula para poder compartir y para saber que esas verdades uno puede también asimilarlas. Yeah. Y no creerse que uno tiene toda la verdad siempre. Muy esporádicamente uno tenía algo de verdad cuando te regañaba, pero por lo demás... Cuando me decía Daniel, yo decía, no, ¿qué pasó? Sí, exactamente. Pero lo que hay que aprender de fijo es que si no compartimos, no crecemos, y si no crecemos, no estamos abiertos a nuevos aprendizajes. La vida es permanentemente un nuevo aprendizaje. Y además qué lindo ver la vida como eso, ¿no? Porque si viéramos la vida como algo estático, en donde uno nada más nace y se muere, uno dice como, ¿para qué viniste, no? Creo que ambos hemos estado como en esas discusiones más filosóficas. Así es. Como de qué queremos dejar en el mundo, ¿no? Y de alguna forma es como, yo quiero dejar alguna huella en alguien dentro de mi vida. Y este es un espacio también para hacerlo, como dejar por lo menos la espinita ahí de que nos cuestionemos cosas, de que creamos que algo podemos hacer mejor. Y por otro lado es compartamos también juntos para evolucionar y que no simplemente haya sido como pasamos por el mundo, sino es en algo nos cuestionamos que las cosas podríamos hacerlo mejor. Así es. Aquello de siembra un árbol, publica un libro. Exacto. O sea, esas cosas. O sea, ¿qué dejamos para el resto de la gente que está? Claro. Y creo que eso como que la conclusión de por qué hicimos este espacio, por qué para nosotros es importante hacer este espacio, y para mí también es como dejar un legado del compartir con mi papá. Ajá. Algo, de hacer algo juntos, de crear algo juntos. Y de alguna forma cuando pensábamos también en qué hacer, porque hemos pasado por un montón de tipos de contenido, y ya hemos hecho contenido antes, en donde nos cuestionamos, ok, ¿de qué hablamos, qué cuestionamos, qué preguntamos? El tema de gerencia fue como el punto. ¿Pero de... qué estudiaste? Que de ahí, justo creo que cuando hablábamos como de, ok, ¿qué hacemos?
El primer cuestionamiento era, venimos de backgrounds totalmente diferentes. Yo soy diseñador gráfico de profesión. Y yo estudié educación de adultos. Yo trabajé siempre en el lado oscuro de la industria privada. Ok, y yo siempre estuve muy ligado, estoy muy ligado al mundo de la economía social. Total, tú trabajas con comunidades y yo acá trabajo con capitalistas. Así es. Yo trabajo para marcas privadas a nivel global. Y yo trabajo para hacer que esas marcas de la gente sean conocidas. Pero en algo nos unimos en algún momento de nuestras carreras y es que ambos llegamos a gerenciar. Y gerenciar en todo lo que ocupa la palabra, porque además nuestra profesión, que creo yo más que es un oficio, aunque lo hemos ido profesionalizando, es más un oficio y es nosotros llevamos a empresas desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del manejo de gente, que creo que ese es el punto más complejo. Sí. Más que manejar gente es administrar. Totalmente. Administrar los grupos. Es cierto. Porque yo creo que en esa construcción, cuando yo estudié educación de adultos y luego tuve que estudiar economía. Claro. Porque para un adulto lo más importante es la economía. Claro. Y ese es un tema que es importante. Pero es que los grupos no se manejan desde el punto de vista de que hay una especie de... Sí, es cierto. Sino que la gerencia es cómo tú administras la relación entre los grupos, claro, de las personas, para que produzcan más, se sientan mejor en el trabajo que están haciendo y sean más productivos, porque es un esfuerzo en el cual definitivamente si la gente puede ser más productivo, también puede ser más feliz. Claro. Y ese es un punto, de la felicidad de la gente es vital. Que creo que cuando hablamos también, o cuando mencionas ese punto, a mí lo que se me viene a la cabeza es, creo que a ambos nos genera mucha pasión lo que hacemos. Fundamental. Y creo que hemos ido evolucionando también nuestras carreras iniciales hacia ese punto de convergencia que es lo que acabas de decir, es como cómo generamos ambientes de trabajo más o menos, cómo somos cofacilitadores de que la gente sea más feliz haciendo lo que sabe hacer y cómo hemos encontrado ambos como mucha pasión alrededor de siempre podemos hacer las cosas mejor para que la gente tenga mejores ambientes de trabajo, ¿no? Sí, aunque eso sea retar al status quo. Totalmente. Porque ambos hemos retado en nuestro escenario al status quo. Totalmente. Y de hecho un poco como hablábamos de cómo encontramos ese feedback mutuo, ¿no? Porque yo veo en ti esa persona que nunca deja de indagar, que nunca se cansa de preguntarse el por qué. Creo que ambos cuando hay esa metodología de calidad donde uno dice, haz el 5 porqués, nosotros hacemos 25. Y es, ¿por qué eso funciona así y por qué no así? ¿Y por qué tú crees que esto se podría manejar así, pero yo lo podría manejar de esta porque forma? Es un reto diario. Entonces, es un reto diario a cómo mejoramos. Totalmente. Es un punto a favor. Y para mí ha sido dentro de mi carrera importante, o como verte a ti como un role model, ha sido de siempre cuestiónate las cosas. Y no solamente a nivel laboral, creo que en general nuestra dinámica con todo siempre es, no, pero pues esto podría ser así, porque lo estamos haciendo de esta forma. Y porque si esto es tan tedioso de alguna forma, o este trámite es tan tedioso en el banco, ¿por qué no vas y lo haces de otra forma? Claro. O sea, como que creo que nuestra dinámica o cuando yo veo tu forma de gerenciar, una de las cosas que a mí me ha impactado también en mi carrera ha sido siempre pregúntate si puedes hacer algo mejor. Y definitivamente fue... ¿Cómo hacemos que los grupos entiendan que se puede hacer mejor? Totalmente. Ese es otro punto bien importante. Y un punto en común es que ambos nos gusta comunicarnos. Totalmente. O sea, y creo que dentro de todo, fuera de ser muy egocéntricos, pero creo que no sabemos comunicar bien. Algunas veces. Por ejemplo, yo descubrí en ti los videos tuyos en LinkedIn. Que por cierto, el primero nunca me dijiste que lo había publicado. Pero bueno, yo lo vi y me llamó la atención porque efectivamente hay un afán por comunicarse. Sí. Y yo me la paso escribiendo. Sí, es cierto. Y es comunicando experiencias, comunicando historias, comunicando realidades, cómo veo la cosa, porque es importante comunicarse. Claro. Uno no puede quedarse con las cosas uno. Uno tiene que lograr que más gente comparta contigo, te cuestione cosas a ti, pero que en conjunto podemos seguir elaborando propuestas. Claro, es cierto. Y creo que un poco como consolidando lo que estamos hablando, hay como 3 grandes cosas que nos unen, ¿no? La primera es, definitivamente, somos grandes retadores del status quo, ¿no? O sea, estamos como siempre preguntándonos por qué las cosas son como son. Y no solamente creo que nos quedamos en la parte de filosofar, sino es como, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Claro. O sea, cómo somos agentes de cambio siempre en los grupos en los que estamos.
Y de hecho cuando compartimos nuestras experiencias del día a día, decimos, fui a una reunión el otro día y me pasó tal cosa, yo digo, ay, qué loco, a mí también me pasó eso. O sea, como, yo también entré a una reunión y dije, hey, ¿por qué estamos aquí 8 personas cuando podríamos estar 2? O de repente tú me dices, no, yo, no sé, traje esta tecnología a la mesa y todo el mundo se quedó como, no entiendo por qué la traje. O sea, como, creo que no solamente somos los que retamos al estatus, sino también los que somos agentes de cambio para que las cosas sucedan. El segundo punto que dijimos fue un poco nada más, Nos retamos todos los días. totalmente, O sea, ¿cierto? no tenemos la lógica de que tenemos una verdad y ya es inmutable, Total. sino que esa verdad que existía ayer, ya mañana es otra. Y creo que eso lleva mucho como y creo que, como te digo, forma parte de nuestra visión, nuestra filosofía de vida, y es tener la humildad para poder decir, coño, lo que era ayer ya no soy yo, y Correcto. está bien. O sea, no puedo hacer las paces con tener esa humildad de decir, me equivoqué, o no solamente me equivoqué, pensaba algo que ya no es y que ahora puedo profesar otra cosa diferente. Totalmente. Y ambos estamos como muy abiertos también al feedback, ¿no? Creo que este punto en específico es nos retamos a estar al día a día, es también tenemos la capacidad mutuamente de poder decir, oye, tienes razón con eso que me estás diciendo de que podría estar haciendo las cosas de otra forma. Y creo que por eso nos llevamos también, o sea, como que también apoya el hecho de, no estamos nunca como en el rol de mi papá dijo y mi papá es el lord ahí que dice todo y como mi O papá lo contrario, o lo contrario. Si lo dice un papá, yo no lo hago. Esa es la otra. En este caso creo que los dos es como, más bien tenemos como esa sede, dime qué cosas nuevas hay para aprender y para implementar y tenemos esa también, esa habilidad y creo que nos lleva hasta ese punto de que nos gusta comunicar, que no solamente nos gusta comunicarnos hacia afuera y tener este tipo de espacios en los que queremos hablar y queremos soltar lo que tenemos dentro, sino también entre nosotros estamos en constante como feedback de, uy, hoy fui a esta reunión y me pasó esto, ¿qué te pareció? Abordé esto de esta manera y tú me dices, uy, pero ¿qué te parece que hubieses abordado así? Y empezamos como en ese ir y venir de generarnos feedbacks mutuamente y de comunicarlo. O sea, como que no nos quedamos adentro tampoco con las cosas que sabemos, sino herramientas nuevas que conseguimos, procesos nuevos que descubrimos, podcast nuevos que escuchamos, todo lo comunicamos. Y si cerramos con la lista de podcast, Me encanta. la que tú tienes y la que yo tengo, o sea, ¿a cuáles podcast tú oyes y a cuáles podcast yo oigo? Que además de eso podríamos pasar todo el programa hablando de los podcasts porque ambos somos fans Así es, del podcast. así es. Yo digo que yo descubrí los podcasts cuando viví lejos durante una temporada que me tocaba agarrarme en la carretera 2 horas y media para llegar a mi casa y yo decía, ay, que ya no quiero escuchar música, que escucho también como para aprender. ¿Y tú descubriste los podcasts? Caminando y en el carro. Claro. O no hay ves que agarro el carro de un sitio a otro, que no tenga en el teléfono un podcast que tengo que oír de 20 minutos mientras llego a un sitio. Y cuando camino todos los días, abro el teléfono y busco los podcasts del día. Que además buenísimo eso que hablas como de los momentos, porque también podemos darles el consejo de aprovechen esos espacios que creen que son muertos para aprender y para ver nuevas cosas. O sea, no solamente podcasts como estos, de que son compartir conocimiento o que sean muy académicos, sino también como escuchen qué está haciendo la gente y sensibilicen también con qué está pasando. Creo que nos hace falta también eso como sociedad, el utilizar esos tiempos que pensamos que son muertos para hacerlos revivir. Y por otro lado, aquí como dato curioso, cuando estábamos viendo la duración de estos espacios, hablamos de hagámoslos cortos para que la gente los pueda escuchar en momentos claves, como estoy yendo a la oficina y me tardé 20 minutos, ojalá no vivan tan lejos de su oficina, y ya los escuché, ya digerí, es una cápsula que es fácil de digerir, ¿no? ¿Cuáles son tus podcasts favoritos? Ay, a ver, tengo muchos, pero quiero recomendar 2. Quiero recomendar el primero, que es el podcast de BBVA, que es un banco que además me parece súper cool, yo que trabajo con marcas en publicidad, que un banco esté generando espacios para compartir conocimiento, para quienes estén en este lado del mundo, BBVA, en los que están en otro lado, B pequeña A, B pequeña A. Este banco hizo un espacio que está en Spotify y está en YouTube, en donde trae gente de diferentes backgrounds que saben diferentes cosas y abre espacios como de entrevista, como de presento un tema y luego la audiencia puede preguntarme. Entonces, hay espacios hasta de educación, de psicología, de negocios
Y la verdad es que la cartera es bastante amplia para los gustos que tengan. Ya te digo el segundo, pero dime tú el primero. Radio Ambulante, Ok. que es un podcast hecho en América Latina sobre historias particulares de América Latina. No te habla de grandes historias, te habla de las pequeñas historias, de cómo, por ejemplo, las mujeres guatemaltecas defendieron la posibilidad de que las comadronas ayudaran a dar luz en las zonas rurales, cosa que los médicos no querían aceptar, y sin embargo la lucha de esas mujeres que han sido durante decenas de años las comadronas lograron que la ley los aceptara. Esas historias pequeñas de América Latina están en Radio Ambulante. A mí me encanta Wow. Y además me parece lindísimo porque como latinoamericanos creo que a veces se nos olvida aprender de nuestra propia historia. Así es. Y qué importante es rescatarla y qué importante es saber qué estamos haciendo, qué está pasando y qué deberíamos aprender. Por ambos tenemos un podcast. Que esa iba a ser mi segunda recomendación, me lo vas a robar. No, dilo tú. Estamos en Costa Rica y eso no lo habíamos contado. Así es. Los que nos conocen desde más cercano saben que estamos aquí desde hace bastante tiempo y yo quiero recomendar un podcast que es costarricense porque además creo que como sociedad costarricense nos hace falta estar cerca de lo que está pasando hoy, estar cerca de las noticias, de qué nos impacta como sociedad y mi recomendación es La Hora Tica. Exactamente. Que a mí me encanta La Hora Tica porque además reta el status quo. Sí. Reta el status quo y sabe comunicar. Ahí creo que ambos oímos ese podcast en forma permanente. Porque además creo que algo que yo admiro muchísimo de La Hora Tica es ser muy claro con la información como es, no como yo la quiero decir o como yo la quiero interpretar. Y algo que está pasando con el periodismo que me parece lamentable en Latinoamérica, bueno, y creo que a nivel global, es como siempre intentamos darle como un lado, como yo lo veo, entonces yo lo comunico. Y el periodismo tiene que ser 100% como es, como las cosas como son. Entonces, para mí, La Hora Tica, además de que el formato es súper digerible, también son videos cortos, también creo que David, la persona que lo habla, es súper conciso con la información, tiene ese componente de estoy comunicando lo que está pasando para que la gente tenga la información a mano. En los comentarios dejamos los podcasts Totalmente. para que la gente pueda, si quiere, accesar a ellos y comentárnoslos. Y además de eso, si tienen otros podcasts que nos quieren recomendar, como vieron, pues caminamos todos los días y estamos en Presa todos los días, Así es. entonces tenemos toda la apertura de ir aprendiendo más. Con esto cerramos entonces el especial del Día del Padre. Yo gracias. Agradecidísima de que tú seas mi papá y que seas ese modelo a seguir. Y para ti, para mí es que tú seas mi hija. Ay, también. Muchísimas gracias. Hasta luego.